persona ser verdaderamente libre, aún estando encerrada tras cuatro paredes? Esta es la profunda interrogante que plantea el cuento Liberación, de nuestro gran poeta y escritor César Vallejo. Una obra magistral publicada en 1923 que nos invita a reflexionar sobre las prisiones reales e imaginarias. Así es, la libertad no siempre depende de factores externos o de un entorno físico favorable, sino también y de manera crucial de lo que ocurre dentro de nosotros mismos. En este video de reportaje exploraremos a fondo cómo el entorno social hostil y el complejo mundo interior influyen de manera determinante en la sensación de encierro del personaje. Además, conectaremos esta joya de la literatura vanguardista con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso los ODS de la ONU, especialmente enfocándonos en el ODS número 3, el cual consta de salud y bienestar, analizando así la vital importancia del equilibrio emocional en la sociedad del siglo XXI. Proporcionaremos un adelanto de cómo la mente puede transformarse en la peor prisión con el camino hacia la auténtica emancipación. Para comprender la magnitud de esta obra debemos situarnos en el contexto del cuento Liberación, publicado originalmente en 1923. Nos sumerge en la desgarradora historia de un personaje atrapado en una cruda encrucijada de alineación. Vive limitado por un entorno social opresivo, experimentando un encierro que trasciende lo corporal, aislándose firmemente en lo psicólogo y existencial. De lo corporal. Ante este panorama, surge una controversia fundamental para análisis crítico. ¿La verdadera libertad depende únicamente de romper las cadenas externas y salir de una opresión social? ¿O requiere obligatoriamente una transformación de nuestra conciencia interna? Una opresión. En este reportaje sostenemos firmemente nuestra tesis argumentativa. La verdadera libertad no está supeditada de forma exclusiva a los factores externos o materiales, sino a la capacidad resiliente del individuo para transformar radicalmente su propio pensamiento y reinterpretar su realidad. Nuestro objetivo hoy es demostrar que el despertar de la conciencia es la clave definitiva para la liberación humana. Entremos de lleno en las páginas de este extraordinario relato. El cuento nos presenta de forma detallada a un protagonista sumergido en la rutina y condicionado de manera asfixiante por las expectativas, presiones de su estructura social, y este entorno limita drásticamente cada una de sus decisiones cotidianas, moldeando así lo que sería su cosmovisión y reduciendo su existencia a un mero acto de supervivencia social. A medida que avanza la narrativa de Vallejo, se vuelve evidente que los muros más altos no están hechos de ladrillo ni de piedra. El encierro es principalmente mental. Los pensamientos obsesivos, los medios internalizados y las dudas constantes del personaje actúan como sólidos barrotes que refuerzan continuamente su propia condición de prisionero existencial, impidiéndole ver más allá del sufrimiento inmediato. Sin embargo, el clímax de la historia nos regala un giro trascendental. El personaje experimenta una profunda metamorfosis interior. Al cuestionar sus propios límites cognitivos y emocionales, logra reinterpretar lo que es su dolor y su situación de aislamiento, logrando de este modo alcanzar una genuina liberación del carácter personal. Vallejo nos demuestra así que la mente, una vez expandida por la autorreflexión, jamás vuelve a su estado de esclavitud. Para profundizar en la riqueza literaria y social de esta obra con rigor académico, nos complace enormemente que nos acompañe la destacada especialista en literatura latinoamericana y experta en la obra vallejiana, la magíster Alexandra Juárez, quien ha dedicado años de investigación al estudio del enfoque de la libertad, la justicia social y el confinamiento de la poética y narrativa de César Vallejo. Bienvenida, estimada docente. César Vallejo. Profesor, para iniciar, ¿qué tipo de encierro específico presenta el cuento Liberación
y cómo se diferencia de los confinamientos físicos o tradicionales descritos en otras obras de la época? Es una excelente pregunta para iniciar. A diferencia de las narrativas tradicionales de la época que se centraban puramente en el confinamiento físico o carcelero material, Vallejo en Liberación nos introduce en un encierro multidimensional. Sí, existe un aislamiento del entorno, pero el verdadero núcleo de la obra es el encierro existencial y psicológico. El protagonista está atrapado por los conocimientos sociales, la rutina constante y, sobre todo, por sus propias estructuras mentales. Para Vallejo, los muros más difíciles de romper no son los de piedra, sino los invisibles, aquellos construidos por el miedo, el conformismo y la opresión del entorno social sobre el individuo. Respecto a los personajes, ¿de qué manera influye el entorno social y las presiones colectivas en el letargo inicial del protagonista? El entorno social funciona en el relato como una fuerza opresiva constante. Las presiones colectivas, las expectativas del sistema y la rutina actúan como un anestésico que sumerge al protagonista en un profundo letargo o alienación. El personaje inicialmente no actúa, solo reacciona. Acepta su destino de manera pasiva porque su identidad ha sido moldeada por lo que la sociedad espera de él. Este letargo es crucial en la obra de Vallejo porque representa la deshumanización, cuando el ser humano se rinde ante la presión externa y permite que su entorno controle por completo sus decisiones, perdiendo temporalmente su capacidad de agencia y libertad. Basándonos en su análisis, se podría afirmar categóricamente que Vallejo, la libertad es una condición primordialmente mental antes de que un estado físico. Efectivamente, se puede afirmar categóricamente. Vallejo, quien conoció de cerca el encierro físico en su propia vida, plasma en Liberación la idea de la que la auténtica libertad es un estado de la conciencia. Alguien puede estar físicamente libre en la calle, pero vivir completamente encadenado a sus traumas, miedos o dogmas sociales. Por el contrario, el encuentro demuestra de cuánto el individuo logra emancipación mental. Transforma su forma de pensar y reinterpretar su realidad. Rompe cualquier barrote. La libertad, para Vallejo, empieza y termina en el mundo interior. Es un acto de resiliencia y autonomía psicológica. Finalmente, profesor, ¿cómo se conecta directamente este mensaje de resiliencia y autoliberación mental con los desafíos de la salud mental en la realidad actual de los jóvenes? La conexión es total y sumamente urgente. Hoy en día los jóvenes se enfrentan a encierros modernos que no son físicos, sino emocionales, como la ansiedad académica, la depresión, la presión de las redes sociales y el estrés colectivo. El mensaje de Vallejo se alinea perfectamente con el ODS, salud y bienestar, porque nos recuerda que para tener una vida plena debemos cuidar el equilibrio mental. El cuento nos enseña que ante la adversidad o el aislamiento, la autorreflexión y la reconfiguración de nuestros pensamientos son herramientas terapéuticas de autoliberación. Lograr estabilidad emocional es, en pleno siglo XXI, el acto de resiliencia y liberación más grande que un estudiante universitario pueda alcanzar. Agradecemos infinitamente a la especialista por sus valiosos aportes teóricos, los cuales expanden de forma extraordinaria nuestra comprensión sobre la vigencia del pensamiento crítico de César Vallejo. En conclusión, el cuento Liberación de César Vallejo constituye un testimonio imperecedero de que la verdadera emancipación humana no radica de forma exclusiva en las circunstancias externas que nos rodean, sino en la incrementable capacidad de la mente humana para autoevaluarse, resistir y reconfigurar su propia percepción del entorno. El entorno social adverso y el desgarrador conflicto interno definitivamente ejercen una enorme influencia sobre el individuo, moldeando lo que a veces percibimos como un callejón sin salida. No obstante, Vallejo nos recuerda con optimismo vanguardista que el cambio personal y el fortalecimiento de la conciencia interna lo que abre las puertas hacia una auténtica e indestructible liberación.